Acompáñame por favor en la lectura Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el versículo 22. Dice: Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Apocalipsis es el último libro o la última revelación que Dios ha dado a su pueblo, para que su pueblo conozca la voluntad de Dios. Fuera del Apocalipsis, más allá del Apocalipsis, no hay otra revelación de Dios. Ella es la última, ella es la que cierra el canon de la Biblia. Y es precisamente para el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 11, nos habla de que la intención del Apocalipsis era un mensaje para las iglesias. Capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí, una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aunque ciertamente son mensajes, o el libro de Apocalipsis, la audiencia primaria original eran estas 7 iglesias, no obstante, estos mensajes trascienden a las demás iglesias de todas las épocas que han existido en la historia. ¿Cómo podemos comprobar que estos 7 mensajes no solamente tienen el propósito de alertar o hablar de estas 7 iglesias particulares, sino también a todas las iglesias del Señor a lo largo de la historia? Bueno, hay 2 maneras de poder comprobar esto. En primer lugar, no debemos olvidar que el género literario del Apocalipsis se caracteriza por usar simbologías y figuras que representan cosas. Por lo tanto, los números en el Apocalipsis no son simplemente números literales, sino que son números representativos. Son 7 iglesias. El número 7 en la Biblia tiene la connotación o el símbolo de que es algo completo o perfecto. Eso quiere decir que son 7 iglesias que representan en plenitud las iglesias de Cristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, por favor, vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, hay una frase que debemos notar allí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 19, pero vamos a notar el versículo 23 como tal. El mensaje a Tiatira dice: Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Es un mensaje para la iglesia de Tiatira, pero la intención era que todos se dieran cuenta del mensaje de Tiatira, de que todo fuese así. De hecho, eso es algo muy normal y natural, que las cartas que se enviaban a una iglesia fuesen conocidas por el resto de la iglesia. Aunque es remitida a una sola dirección, la idea es que fuera conocida por todos. Es pertinente para todos. Segunda de Corintios, por favor. Perdón, Colosenses. Me disculpan, Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta, ¿cuál carta? La carta a los colosenses, ¿cierto? Una ciudad que se llamaba Colosas. Pablo estaba escribiéndole una carta a ellos y Pablo, ya para despedir, le dice a los colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aunque es remitida a una iglesia en específico, la idea es que todas las iglesias conocieran los mensajes para todas las iglesias. ¿Por qué traigo esto a colación? Hermanos, cada vez que usted lea el Apocalipsis, entienda que aunque fue destinado para 7 iglesias, las cuales en el primer siglo ya debían entender el Apocalipsis, ellas tuvieron que entender el Apocalipsis, no era una cosa así mística, misteriosa, uy, ¿qué es eso? Los cuernos, las cosas. Ellos lo entendieron. Y ellos lo entendieron, pero también es pertinente para nosotros, no es solamente para ellos, es pertinente, es relevante, es importante que conozcamos los mensajes a estas iglesias. En la mañana de hoy vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Laodicea, con el fin de conocer la voluntad de Dios, que fue primariamente para ellos en la Odisea en el primer siglo, pero también para nosotros en el siglo XXI, para nosotros hoy también. En el mensaje a la iglesia de la Odisea encontramos 4 características, 4 cosas que se mencionan. Voy a nombrarlas y las estudiamos. La primera, en el versículo 14, Apocalipsis 3:14, vamos a encontrar la presentación de Cristo. Luego vamos a encontrar en el versículo 15 al 17 la evaluación de Cristo. La evaluación o el escaneo, ¿verdad? La evaluación que hace Cristo a la iglesia de Laodicea. Lo tercero que vamos a ver va a estar en los versículos 18 al 20, nos va a dar el consejo de Cristo a esta iglesia. Y el cuarto que vamos a ver, la recompensa de Cristo a los vencedores de esta iglesia. Vuelvo a repetir los 4 puntos. Número 1, versículo 14, la presentación de Cristo. Número 2, versículos 15 al 17, la evaluación de Cristo. Número 3, versículos 18 al 20, el consejo de Cristo. Número 4, versículos 21 al 22, la recompensa de Cristo al vencedor de la iglesia. Entonces vamos con el primer punto, la presentación de Cristo. Versículo número 14. Escriba el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, número 1, el amén. Número 2, el testigo fiel y verdadero. Y número 3, el principio de la creación de Dios. Hay 3 títulos con el cual Cristo se identifica a la iglesia de la Odisea. El primer título dice: yo soy el amén. Yo soy el amén. El amén transmite la idea de que algo es
verdadero o es así. Yo soy el amén, el verdadero, el que es. Cuando usted dice amén, usted está diciendo así es, eso es verdad. Lo que usted dijo es verdad. ¿Ok? En Isaías capítulo 65, si quiere vaya, si no, no hay problema, yo lo voy a leer en voz alta. Nos habla de que se le habla a Dios como el amén. Capítulo 65, versículo 15 al 16. Y dejaréis vuestro nombre por maldición y mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y sus siervos llamará por nombre, por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. La palabra allí, verdad, es la palabra amén. ¿Ok? En el hebreo, es la palabra que se traduce como amén. El que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén, o de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de, ¿qué? De verdad, es el mismo, amén, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces, este es un título que en el Antiguo Testamento se le daba a Dios, el amén. Dios es el verdadero, la verdad, el amén. En 2 de Corintios, ahora sí, 2 de Corintios, capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo señala a Dios como el amén también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son sí y son amén, son verdaderas. Él no miente. Entonces Cristo dice: yo soy el amén. Era un título divino. Esto es una evidencia de la divinidad o deidad de Cristo. Cristo está diciendo: yo soy Dios, yo soy el verdadero, yo soy el amén. Si en el Antiguo Testamento se conocía a Jehová como el verdadero, el amén, yo soy ese. Cristo está atribuyéndose el título de Dios. Él es el amén. Segundo, el testigo fiel. Este es un eco de lo que vemos en el versículo número 4 del capítulo 1 de Apocalipsis. No se vayan de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la ratificación de lo que Cristo mismo estaba diciendo al principio de la carta o del libro de Apocalipsis. Es un eco una vez más. Entonces, en el capítulo 19, versículo 11, se habla que alguien que está cabalgando en un caballo blanco es el fiel y verdadero. Está hablando del Señor Jesucristo. O como dice en el capítulo, ahí sí vamos a ir, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba centrado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en el capítulo 22, versículo 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, no solamente Cristo está diciendo: yo soy Dios, sino que lo que yo voy a empezar a decir es verdad. El Señor evalúa
verdaderamente, justamente, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con su título. Nadie puede decir, Señor, te equivocaste. Tú no consideraste tal cosa. Tú creías que era así, pero no era así, Señor. Era de otra manera. Pero el Señor conoce inclusive las intenciones del corazón. Él evalúa correctamente. Él es el fiel y el verdadero. Él es el amén. Lo que Él dice es verdad. Y lo que es verdad no se puede contradecir, sino que se debe asumir con humildad. El mensaje a la Odisea, el Señor les dice, les voy a decir un mensaje, pero antes de decirle ese mensaje, le voy a decir quién soy yo. Yo soy el verdadero, lo que yo digo es verdad. Entonces ustedes deben asumir eso como tal. No deben justificarse. Deben asumir lo que les voy a decir. Yo soy el testigo fiel. O como dice, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Esta frase ya la habían escuchado los mismos los mismos laodicenses. Recuerden que la carta a Colosas lo leyeron también los laodicenses. Y en el capítulo 4 de los Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Pablo le está diciendo a los colosenses, pero recuerden que esta palabra también lo leyeron los laodicenses. A los colosenses les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya los laodicenses conocían este título de Cristo, el primogénito de toda creación. No es que es el primero de la creación. Cuando se habla de primogénito se está hablando no de una manera pasiva como si Él fue creado, sino de una manera activa. El primogénito de la creación, el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Los filósofos griegos en el mundo antiguo hablaban de algo que se llamaba el arqué, de lo que viene la palabra arquitectura. El arqué era esa fuerza misteriosa que mantenía el mundo estable, que mantenía las cosas del universo de manera correcta y estable. Cristo está diciendo, yo soy el arqué, yo soy el principio de la creación de Dios. Yo soy el que mantiene todas las cosas. Ese es lo que dice el Señor Jesucristo en su título. Simon Kistemaker dice lo siguiente, un comentarista. ¿Cuál es, pues, el propósito de la descripción? Él responde, mostrar que Jesucristo hizo todas las cosas y por ello las posee y las controla. También todas las cosas fueron hechas para servirle. El mensaje a los laodicenses es para que su jactancia por su riqueza material, es que su jactancia por sus riquezas materiales está fuera de lugar, porque todas las cosas pertenecen a Cristo, quien es digno de alabanza y de gloria. Ellos decían, ay, nosotros somos ricos. Cristo dijo, yo soy el dueño de todo. Yo soy el dueño de todo. Ese es el título del Señor Jesucristo. Número 2. La evaluación del Señor Jesús. Para esto necesito mucha atención, hermano, porque para entender lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, debemos conocer el contexto sociocultural en que se desarrollaba esta iglesia en ese siglo. Hay 4 cosas que debemos entender
o 4 características fundamentales de la ciudad de Laodicea. Aquí me voy a poner un poco, no técnico, sino histórico, historiador. Pero mire, cuando nosotros entendamos estas cosas, entenderemos por qué el Señor dijo lo que dijo. ¿Ok? Vamos a ir primero. Bueno, la ciudad de Laodicea quedaba en un valle, en una región muy comercial. Estaba Laodicea, más hacia el norte quedaba una ciudad que se llamaba Hierápolis, al sur quedaba la ciudad de Colosas, hacia el oeste quedaba la gran ciudad de Éfeso. ¿Ok? Entonces, ella quedaba como en medio de varias ciudades increíbles, majestuosas, famosas. Pero ella era la más famosa de las famosas. ¿Ok? Era una de las ciudades más famosas de Asia. Competía con Éfeso, ¿verdad? Pero ella se caracterizaba por 4 cosas. Lo primero, era un potente centro financiero de la época. Esa es la primera característica que debemos entender de la ciudad de Laodicea. Era un potente centro económico de la región. Ahí vivían millonarios, hermanos. Cuando una ciudad potente en economía, ¿qué ciudad nos puede venir a la mente? ¿Cómo? Bueno, Nueva York, un Nueva York, más o menos, donde están los magnates, ¿sí? Más o menos esa sería una buena referencia. ¿Ok? Ahí vivían, mire, ahí habían por supuesto teatros gigantescos, habían estadios para olimpiadas, habían gimnasios equipados, habían baños. Usted dice, baños. Bueno, ahorita es normal, pero antes no. Acueductos dentro de la ciudad era el avance tecnológico más increíble que había en ese momento. ¿Ok? Era una ciudad donde había gente que tenía bancos, banqueros, hacían operaciones financieras a gran escala. De hecho, en las monedas de la Odisea, en algunas monedas aparecían gentes ricas, no emperadores, sino gente millonaria, en las monedas que ellos tenían. Imagínense la vanidad, la riqueza, la ostentosidad de esta ciudad. La ciudad era rica, era autosustentable, era suficiente. Ella fue devastada en un terremoto en el año 17 después de Cristo. Ellos recibieron la ayuda del gobierno romano. Pero luego sucedió otro terremoto en el año 60 después de Cristo. Pero allí ellos rehusaron la ayuda de los romanos, porque ellos informaron, en los escritos dice, que ellos disponían de los abundantes recursos para su reconstrucción. Es decir, no necesitamos del gobierno romano ni del imperio, nosotros mismos nos podemos reconstruir. Tácito, un historiador, bueno, alguien que conocía de esto, dijo, la Odisea surgió de las ruinas por sus propias fuerzas, de sus propios recursos, sin ayuda de otros. Ellos tenían una historia de que me pasaba algo, no importa, aquí hay bastante billete, no se preocupe, no necesitamos las migajas ni las limosnas del gobierno, nosotros mismos somos lo que somos. Ostentosidad, autosustentable, millonario, riquezas a granel, todo el mundo anhelaba estar en la Odisea. Todos deseaban estar en la Odisea. Ese en primer lugar. Segunda característica de la Odisea, tenía una importante industria textil. Vuelvo a decirlo, tenía una importante industria textil, muy próspera, demasiado. Tanto que los productos que ellos vendían eran con colores
y calidad demasiado populares para la época. ¿Ok? Lo que ellos hacían, de hecho, los trajes que hacían, le llamaban los trajes laodicenses. Tenían la marca de la ciudad, imagínense. Eran demasiado costosas y de demasiada calidad. En esta ciudad, se tejían varias vestiduras de ovejas, pero negras y suaves. Eso es muy importante recordar. Negras, pero suaves. La trimita se llamaba esta tela que yo le estaba comentando. Lo tercero. Hemos hablado de que era un centro financiero potente. Segundo, tenía una industria textil reconocida. Ellos por ropa no había problema por ropa. Tercero, tenía una escuela de medicina, una gran escuela de medicina. Muchas escuelas de medicina se fundaron allí, en la Odisea, y ellos se especializaron en tratamiento de los oídos y de la vista. Vuelvo a decirlo, ellos se especializaban, las clínicas o los médicos allí se especializaban en el tratamiento de los oídos y los ojos. Ellos desarrollaron un ungüento tan sofisticado para poder tratar las inflamaciones de los ojos, y eso adquirió fama mundial, el ungüento oftálmico de los laodicenses. Uno de los doctores más famosos de la época dijo: los ojos los fortalecerás al usar el polvo seco de la piedra de Frigia, aplicándolo en los ojos sin tocar la membrana de los ojos. Se hablaba de Frigia, pero la Odisea estaba dentro de la región de Frigia. Aparentemente este hombre estaba hablando de la gran capacidad que tenía la región de Frigia, en especial la Odisea, para el tratamiento de los ojos. Hemos hablado de un potente centro financiero, una gran industria textil, medicina, ¿verdad? Eran muy buenos en la medicina. Y en cuarto lugar, tenían una pobre calidad de agua. La ciudad contaba con una pobre calidad de agua. No tenía nada que pudiese suplir la necesidad de agua para los habitantes. Entonces ellos hicieron acueductos para traer el agua de la ciudad cercana que se llamaba Hierápolis, lo acabo de mencionar hace poco, al norte, y esa agua la traían para su consumo. El asunto es que las aguas de Hierápolis eran aguas termales. Hierápolis le proveía el agua a la Odisea y era aguas termales. El asunto es que la cantidad de recorrido que tenía el agua hasta la ciudad de la Odisea, el agua perdía ese calor, ¿verdad? Y se enfriaba. Ahora, otra ciudad vecina es la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas tenía agua fría. Y Hierápolis tenía agua caliente, termal. Y Colosas tenía agua fría, refrescante, sabrosa, podemos decirlo, ¿verdad? Imagínense con esos calores de allá del Medio Oriente. En ese particular eran aguas manantiales, refrescantes, frías y puras. Pero el asunto de la Odisea es que el agua que traía de Hierápolis venía con carbonato de calcio, venía calcificada. Un efecto que produce algo nauseabundo, el calcio, en el agua. Aparte de que venía ya tibia. El agua en la Odisea no servía sino para ser desechada. No servía para el consumo. No solamente por la gran cantidad de calcio que traía, ¿verdad? Sino porque era repugnante. Simplemente lo usaban para otras cosas, para algo desechable. No era fresca, no era fría el agua para refrescar. No era caliente para usos medicinales como aguas termales, sino que era tibia. Era prácticamente inútil. El agua de la Odisea era prácticamente inútil.
conociendo estas 4 cosas, espero que más o menos hayan entendido lo que el Señor les empieza a decir a la Odisea. Vamos ahí. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿A quién se está refiriendo? Ustedes son como las aguas de su ciudad. No sirven para nada. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Muchos han dicho, no seamos ni frío ni caliente, no seamos tibios, porque frío es alguien que no le gusta, es preferible que usted sea muy perezoso en las cosas de Dios. No sé por qué dicen eso, de verdad. Es preferible que usted sea perezoso o que esté muy en el fuego del Señor, pero que no sea, no, a veces fuego, a veces pereza. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor no quiere gente fría espiritualmente, ni gente caliente espiritualmente. Aquí no debemos moralizar este texto. Se está haciendo referencia a las aguas de la ciudad. Ojalá fueses frío para refrescar, que me seas útil para refrescar. Ojalá fueras caliente para cuestiones medicinales, pero eres tibio, no sirves. No me sirves en mis propósitos, es lo que el Señor le está diciendo. No sirves para mis propósitos. La condición espiritual de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, era como las aguas de su ciudad. Inútiles, no servían para el propósito de Dios y aparte no eran deleitosos para Dios. Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Versículo 8. Oseas 12, 8. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Efraín, una tribu, el Señor por medio de Oseas estaba recriminándole que ellos se habían enriquecido y ellos pensaban que estaban bien por haber sido enriquecidos. Yo estoy bien, yo no tengo pecado, tengo riqueza. El versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis nos dice la razón de por qué ellos eran tibios como las aguas de su ciudad. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Por qué su condición espiritual, la condición espiritual de la Odisea, era así, tibia, que no servía para los propósitos, ni era deleitoso para el Señor? Porque ellos se consideraban ricos, como el resto de la ciudad. Así como Efraín también se consideraba rico y pensaba que no tenía necesidad de nada. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. El que es rico no tiene dice que no tiene necesidad. El que tiene dinero, el que cree que lo tiene todo, no necesita de nada. La actitud de la riqueza es para sentirse que yo puedo conmigo mismo. Esa es la actitud de alguien que es rico o que quiere enriquecerse. ¿Por qué la gente quiere enriquecerse? No es tanto por el dinero, sino por el amor del dinero, por lo que ofrece el dinero. Estabilidad, entre comillas, felicidad, porque puedo adquirir todo, no tengo necesidad de nada. La riqueza ofrece el sentido de autosuficiencia. La riqueza da el sentido de autosatisfacción, autosuficiencia. No dependo de los demás,
Cristo le dice, ¿sabe por qué eres tibio y no me sirves para nada, iglesia de la Odisea? Porque tú te crees rico, porque tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada. No tienes necesidad de la gente ni de mí, porque en el versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, déjenme entrar. Déjenme entrar. Ni siquiera tienen necesidad de Cristo, imagínense. Crean que lo tenían todo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le evalúa. Voy a leer este comentario de William Hendrickson que dice, los habitantes de la Odisea eran ricos y lo sabían. Eran intolerables. Aún la gente de la iglesia manifestaba esa misma actitud orgullosa, obstinada y vanidosa. Quizá imaginaban que sus riquezas eran señal del favor especial de Dios. Pero sea como fuere, empezaron a pensar que eran los únicos. Se habían empapado en el espíritu que caracterizaba a la ciudad entera, se jactaban de sus riquezas. El versículo 17, el Señor le dice cuál es la consecuencia de su mentalidad mundana. Tú lo que eres es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado y miserable. La ciudad de la Odisea habían dicho, bueno, no tengo necesidad de nada. Yo mismo me puedo reconstruir de mis desgracias. Y ellos se consideraban no miserables, no desventurados, porque le habían ocurrido fracasos, ¿no? Pero no hay desventuranza. Y la iglesia de la Odisea decía, no nos ha pasado nada, estamos bien. No, eres un desventurado. La condición de la iglesia de la Odisea, en contraste, por ejemplo, desventurados y miserables, en contraste con la historia de la nación. Eran ciegos en contraste con la popular medicina oftálmica de la nación. Ustedes tienen colirio para los ojos, ustedes tienen ungüento oftálmico, pero ustedes lo que están es ciegos, porque esto no les sirve para su ceguera que tienen, para la ceguera que tienen. Y son desnudos en contraste con la popular vestimenta producido por ellos. Contrastes, contrastes y contrastes. Versículo 18. El consejo de Cristo. Por tanto, yo te aconsejo. Vemos el carácter misericordioso de Cristo. El Señor Jesucristo puede haber, yo te mando. Lo pudo haber dicho, ¿verdad? Pero fíjense las palabras suaves de Cristo. Esta es una condición de bancarrota espiritual. Yo te aconsejo. Cuando nosotros mandamos, nosotros sabemos o lo hacemos es porque sabemos que la persona por sí misma no puede hacerlo. Lo tenemos que mandar. Hijo, te aconsejo que laves los platos. No, ¿verdad? Lávalos. Te aconsejo que tiendas tu cama. No, tiende la cama. Hay un mandato porque por sí mismos no le van a hacer eso. El Señor no les manda, los aconseja. Hay algo. Ellos, por ser iglesia, podían obedecer. El Señor no les manda ni se le impone, sino te aconsejo. Misericordia de Dios, paciencia y longanimidad de Dios, esperando que ellos mismos reflexionen. El Señor les colocaba la responsabilidad a ellos. Yo te aconsejo, ¿qué le dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ustedes saben cómo es el oro de la ciudad, pero ese oro no les sirve. Yo sí tengo el verdadero oro, le dijo Jesús.
para que seas verdaderamente rico, y vestiduras no negras, sino blancas. Blancas. Ustedes hacen una vestimenta hermosa para ustedes, pero no sirve para mí. Yo les doy el verdadero vestido, diferente al mundo, blanco para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Yo tengo el verdadero colirio, no el que ustedes inventaron. Yo tengo el verdadero, para que veas, para que comprendas, para que entiendas cómo es la cosa. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No solamente Pablo le daba gracias a Dios por esta gente en Éfeso, sino que le decía o oraba con un propósito. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Yo oro para que ustedes puedan ver la riqueza tan grande que hay en Cristo. El asunto es que Cristo le dijo, ven y compra de mí oro, compra de mí vestido, compra de mí ungüento para que veas y entiendas. La pregunta es, ¿cómo puede un pobre, ciego, desventurado, miserable comprar? ¿Cómo puede comprar si no tiene nada? La respuesta la encontramos en Isaías 55. Versículo 1 en adelante dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes de David. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ¿cómo puede un pobre venir a comprar de Dios? El Señor le dice, ven, sin precio, te lo ofrezco. La Odisea pensaba que tenía todo bajo control, pero no es así. Hermanos, ¿cómo es nuestra condición espiritual? La riqueza produce un estado de autosuficiencia. El cristiano que es autosuficiente piensa, no necesito tanto de la iglesia. Voy cuando pueda. A la final ya voy para el cielo.
No necesito tanto de orar. Si ya Dios sabe hacer las cosas. No necesito ir a las reuniones de oración. No necesito ir tanto a la iglesia. No necesito predicarle a los demás. Esa sensación de autosuficiencia te produce inutilidad a Dios, para Dios. El autosuficiente dice, ya yo me sabía eso. Dame algo nuevo. Y otra vez con la misma cuestión de la Biblia. El autosuficiente cree que se las sabe todas. El Señor dice, no. Eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Si sigues en esa posición de autosuficiencia, que tú crees que tú puedes. La semana pasada aprendimos de la oración, hermano. Si tú no estás orando, tú estás pecando. Porque el Señor mandó a su pueblo orar. No le dijo, bueno, si quieren. No, orar sin cesar. Y si no estás procurando la oración, estás en pecado. No es una opción, es un mandato. No es solamente leer la Biblia, es estudiar, es escudriñar las Escrituras, es conocer más del Señor. No seas autosuficiente. No creas que ya, soy reformado, ya estoy listo. Estoy en una iglesia reformada, los demás que... No. Necesitas humildad, aprender. Señor, no lo voy a alcanzar todo en esta tierra, ayúdame a mantenerme así, para seguir aprendiendo, para seguir siendo como tú esperas. Para finalizar, en el mismo consejo de Cristo, el Señor hace responsable a esta iglesia. He aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se lo está diciendo a los incrédulos. Cristo a un incrédulo no le dice, yo estoy a la puerta, escúchame, te estoy tocando, ábreme la puerta de tu corazón. No es abrirle la puerta del corazón. No es un asunto que Dios le pide al no regenerado. No es un asunto que Dios le pide al incrédulo. El incrédulo está muerto, no puede responder. Como en Hechos capítulo 16, dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. Ella era no regenerada y entonces tuvo Dios que intervenir allí. Pero a la iglesia de Cristo Dios le dice, yo estoy aquí esperando que tú me dejes gobernar bien tu vida. Te coloca todo el peso de la responsabilidad a ti. Tú debes permitir que la filosofía, los principios, la regulación, los mandatos, la manera de pensar sea dirigido por Cristo y no por el mundo. Déjame dirigirte, te aconsejo. Él no dice te vomitaré, sino que estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Señor es paciente, pero deja que Él empiece a gobernar realmente toda tu vida, no partes ni casillas de tu vida. Yo estoy a la puerta, le dice a una iglesia, unos regenerados, tienen la capacidad de decirle, Señor, perdóname, entra. Recompensa al vencedor. Recompensa al vencedor. Versículos 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aparentemente se está haciendo la referencia a unos tronos que se llamaban los tronos basileos. Estos tronos basileos en la antigüedad eran un trono tan grande donde se podían sentar el rey junto con su hijo. En el mundo grecorromano esto era muy conocido, un trono basileo. No era para uno solo, sino para otro. Cristo está diciendo,
el que venciere esta situación, yo le daré que se siente conmigo en el trono. No cerquita, junto conmigo. Y el que está en el trono también reina. No sabemos hasta qué tenemos la potestad de reinar, pero es una misericordiosa gracia de Dios que el Señor ofrece. Increíble, por cierto. El Señor dijo que todo lo que recibe el Hijo, lo reciben los que están en el Hijo. Pero es interesante, el vencedor que se siente conmigo en el trono. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Le está hablando a los hermanos. Le está hablando, a Timoteo. Si tú sufres, tú vas a reinar con Él. Al cristiano verdadero se le ha ofrecido reinar con Cristo. Y cuando Cristo le dice, el que venza, yo le daré que se siente conmigo. No es que yo voy a vencer y voy a obtener la recompensa. No, el que venza es porque está demostrando que ha vencido, que es un vencedor. Está demostrando que es un cristiano. No que va a ser un cristiano, sino que está demostrando. El que venza, el que termine venciendo, el que demuestre que venció, ese es el que va a sentarse conmigo. Todo verdadero cristiano va a estar con el Señor, pero todo verdadero cristiano evidencia que es verdadero cristiano. El que venza. El cristiano demuestra que vive arrepentido si está siendo autosuficiente en su vida. El cristiano demuestra que si entiende que está siendo tibio, que no le sirve para nada a Dios, y se arrepiente y busca honrar a Dios, busca serle útil al Señor, entonces está demostrando que es un vencedor. Tú eres un vencedor. Demuestra entonces que eres un cristiano. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No seamos ricos, seamos pobres en espíritu. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así se viste un escogido de Dios, un hijo de Dios, de humildad. No dice, no, ya lo sé todo, no necesito de la iglesia, no necesito congregarme, no necesito estudiar tanto de la palabra, ya yo sé eso, yo sé aquello. Autosuficiencia. La desgracia de la autosuficiencia te lleva a ser tibio, inútil a los propósitos de Cristo. Que el Señor nos guarde de ser tibios, inútiles. Que el Señor nos ayude a ser agradables al Señor. Pero evalúate si tienes un espíritu autosuficiente dentro de ti, que ya lo tienes todo. ¿Estás satisfecho con todo? Estoy en la iglesia, está listo. No. Que el Señor nos ayude a ser personas que agraden y honren al Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu consejo. Como dice allí en el versículo 19, que tú a todo el que ama exhortas. Ayúdanos y guárdanos de un espíritu autosuficiente, de que pensemos que lo controlamos todo, que no necesitamos. La falta de oración es simplemente la evidencia de que pensamos que todo está bajo nuestro control. Ayúdanos a depender más de ti, de manera más consciente, Señor. Entregarnos cada vez más a ti. Guárdanos de la autosuficiencia, Señor,
para no caer en esa desgracia, en esa miserable desgracia de ser tibio, Señor. Bendícenos como tu pueblo, ayúdanos, Señor, ten paciencia, guíanos, danos fuerza para que nos para dejarte gobernar cada vez más, con más fuerza en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.